Par. Buenas noches con todos, bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra clase número 20 de Armonía de los Evangelios. Y bien, vamos a ubicarnos en la estructura. Estamos ya prácticamente en este punto número 7, el cual hemos denominado el juicio y crucifixión de Jesús. Ciertamente el día de hoy no vamos a abarcar todos los temas en cuanto al juicio y crucifixión. Básicamente vamos a ver el juicio que se le hizo a Jesús, ¿no? Desde el momento de la traición, vamos a llamar así, la traición de Judas. Hay parte del juicio que se le va a hacer a Jesús ante el Sanedrín, ante Caifás, Anás, y a la siguiente clase estaremos viendo el juicio ante Pilato y la crucifixión, ¿no? Entonces, bien, hermanos, el día de hoy básicamente vamos a ver 6 puntos. Primer punto es, recuerden que estos puntos es en base a la lectura que debemos de ir realizando paralelo a este estudio, como para poder estar en contexto con cada uno de los versículos, pasajes que se está citando, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver 6 puntos. El primer punto es Jesús es traicionado y arrestado. El siguiente punto es Jesús compadece ante Anás. Tercer punto, Jesús compadece ante Caifás. Cuarto punto, Pedro niega a Jesús. Quinto punto, Jesús es condenado por el Sanedrín. Y finalmente estaremos viendo Judas Iscariote se suicida, ¿no? O se ahorca. Bien, entonces vamos a ver esos 6 puntos a la luz de los 4 evangelios. Bien, entonces vamos. Primer punto, Jesús es traicionado y arrestado. Habíamos dicho que la traición de Jesús no es necesariamente como hoy en día nosotros entendemos una traición, ¿no? Hoy en día muchas veces cuando hablamos de traición nos abocamos a decir como que de pronto yo ignoraba lo que esa persona me iba a hacer, ¿no? Confié tanto en esa persona que ni se me imaginaba que me iba a hacer, me iba a pagar con un daño, ¿no? O con un mal. Entonces como que nosotros enfocamos un poco la traición por ese lado, ¿no? Ciertamente, cuando Jesús es traicionado por Judas, para Jesús no es novedad. Jesús lo sabía. Es más, ¿no? Jesús, hemos visto que le dice, anda, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que ya Judas tenía en su corazón, ¿no? Entonces, no tanto va por ahí, pero es traición en el sentido de que Judas hizo algo con Jesús que estaba mal definitivamente, ¿no? Después de todo la gracia que Jesús había derramado sobre sus discípulos, después de toda la evidencia que Jesús había mostrado frente a sus discípulos, todo el favor que había tenido Jesús con sus discípulos, a pesar de eso, Judas obró como obró, es decir, obró mal, entregó a Jesús ante sus enemigos, vamos a llamarlo así, ¿no? En ese sentido, fue una traición. eh, Judas fue parte de este complot entonces que se armó para dar muerte a Jesús, ¿no? Entonces, eso no le va a quitar entonces la responsabilidad a Judas. Judas es responsable de lo que hizo, a pesar de que la Biblia nos muestra la omnisciencia de Jesucristo, la omnisciencia de Dios, de que él sabía lo que iba a suceder, ¿correcto? Es más, Judas aplicó su libre albedrío, podemos ver de que él ya tenía en su corazón eso de traicionar a Jesús y lo hizo a cambio de algo, ¿no? Lo hizo a cambio de 30 monedas de plata, dice, ¿no? Entonces vamos a ver esa traición ya ejecutándose en este siguiente punto, ¿no? Para eso podemos ir quizás al Evangelio en Mateo, capítulo 26, verso 47 al 56. También lo encuentras en Marcos, capítulo 14, del verso 43 al 52. También lo encontramos en Lucas, capítulo 22, del 47 al 53. Y también lo encontramos en Juan 18, de 1 al 12. Es interesante, ¿no? Este evento es narrado por los 4 evangelios, ¿no? Es decir, esto fue tan evidente, tan real, ¿no? Y yo creo que tan impactante, no solamente lo que sucedió con Jesús, sino también en los discípulos, ¿no? Normalmente cuando todos cuentan algo es porque ha sido de suma trascendencia, ¿no? Es algo que ellos consideran que es importante narrarlo, ¿no? Entonces, los 4 evangelios narran la traición de Judas, ¿no? Los 4 evangelios narran la traición y el arresto de Jesús. La traición de Judas y el arresto de Jesús, ¿no? Entonces, vamos a basarnos leyendo quizás Mateo 26 del verso 48 al 50. No sé si alguien me puede apoyar leyendo del 48 al 50 ahí. Puedes leerlo en la pantalla o también en tu Biblia, ¿no? Amén, pastor. Ven. Dice así, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo,
al que yo besare, ese es, ese es prendele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Muy bien, gracias, hermano Roy. Entonces aquí vemos de que es una alianza, es un acuerdo que ha ocurrido entre Judas y quienes querían tomar preso a Jesús, ¿no? Que vendrían a ser básicamente los fariseos, ¿no? Este concilio, ese Sanedrín, ese grupo, ¿no? De religiosos, de líderes, quienes están comandando de alguna manera el arresto de Jesús. Aunque quizás más adelante vamos a ver que el pueblo tiene responsabilidad, Pilato tiene responsabilidad, todos tienen responsabilidad, pero quienes lideraron este complot para aprender a Jesús fueron básicamente los fariseos, ¿no? Entonces, este, y aquí vemos a Judas que está en acuerdo con ellos, porque esta entrega no es accidental. Por los detalles que nos da es planificado, ¿no? Dice, y el que le entregaba, haciendo referencia a Jesús, les había dado señal, les había dicho, no, esta va a ser la señal, ¿no? Dice, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, ¿no? Entonces, por otro lado, vemos que Judas, cuando va y reconoce a Jesús, no es un simple saludo, sino ya hay una intención, y Judas lo sabe y lo ha manifestado, ¿no? La intención es de que arresten a Jesús. Aquí no hay un engaño tampoco sobre Judas, como diciendo, solamente dinos quién es tu maestro porque queremos hacerle una pregunta. No, Judas está diciendo, a quien yo besare, a ese prendedle, es decir, a ese atrápenlo, ¿no? A él encarcélenlo. Entonces aquí todos ya tienen una intención de arrestar a Jesús. No es una entrevista que quieren sacar con Jesús, ¿no? Entonces, y que están haciéndolo a través de Judas, no es así. Y dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, y yo con esta frase como, y este gesto que veo, veo como que la hipocresía en su máxima expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, salve maestro. Esa frase es como dicen, alabado seas maestro. Lo está saludando. Es un saludo, pero no es un saludo común, es un saludo con cierta alabanza, con Ujú. cierta admiración, ¿no? Alabado maestro, mi maestrazo, ¿no? Algo así. Y lo besa. Y ahí yo creo que como que de pronto uno podría decir, si solo fuese un saludo así, como que diciendo, por si acaso yo no tengo nada que ver en este asunto, ¿no? O sea, por así decirlo, pero tenía que ver mucho. Como que de alguna manera está mostrando afecto, pero en el fondo, por el verso anterior, sabíamos que es una traición. Eso es una traición total, pero él está mostrando una especie de afecto al maestro y lo está besando, ¿no? Y Jesús le dijo, amigo, y mira, y aquí es interesante analizar estos pasajes porque Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ahora, dos cosas. No creo que Jesús esté siendo sarcástico. Judas sí podría estar siendo sarcástico, hipócrita, pero Jesús no. Jesús le está mostrando su amor y al mismo tiempo Jesús le está haciendo una pregunta a pesar de que Jesús sabe el por qué está viniendo. Pero muchas veces las preguntas de Dios no son por desconocimiento. Esto me recuerda un poco al Edén. Cuando Adán pecó y huía y se escondía de Dios, Dios pregunta, ¿no? O habla, ¿no? Adán, Adán. Y comienza a hacerle una serie de preguntas, no porque Dios no sabía, Dios sabía todo lo que había ocurrido. Pero cuando de pronto el profeta Natán se acerca también a David, de la misma manera como que le da pistas para que la otra persona tome la iniciativa y reconozca lo malo que está haciendo. Lo mismo sucede con el profeta Samuel con Saúl. Y si tú analizas la Biblia, vas a ver que cada vez que Dios se acerca, o en la mayoría de veces, a alguien de quien ha pecado y está buscando el arrepentimiento de esa persona, le hace preguntas, como para que la persona pueda de pronto arrepentirse, ¿no? Pero, y acá Jesús le dice, ¿a qué vienes? Y Judas ahí pudo haber dicho, ¿no? O sea, Judas sabía que había ido a traicionarlo, a entregarlo, ¿no?
Pero Judas no responde, ¿no? Por la narración que vemos ahí, no respondió nada. No reaccionó a esa pregunta que le hizo el maestro. Entonces dice, se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Esta palabra le prendieron es como que lo atraparon. Normalmente se usa el prenderle o le prendieron, se usa cuando se atrapaba a alguien a la fuerza o cuando se atrapaba a alguien con las manos en la masa. O quizás una palabra similar hoy en día es arrestaron, ¿no? Que nos suena más, ¿no? Cuando tú estás jugando con tus hijos y estás jugando a la chapada, como se dice, y lo atrapas, no le dices arrestado. Arrestado se dice cuando normalmente alguien te está atrapando con un delito encima, ¿no? Y tú tienes una culpabilidad, ¿no? Entonces, el trato de atrapado no es como, de arrestado no es como atrapado solamente, sino que involucra, dice, cierto forcejeo o cierta violencia incluso. Entonces, lo están arrestando, ¿no? Incluso detalla, los versículos anteriores no lo hemos leído por cuestión tiempo, pero incluso hay detalles de que vinieron con palos, con cierta guardia, con armadura, ¿no? Entonces, de alguna manera, no, ellos no iban de pronto a Jesús a decirle, mira, queremos conversar contigo. La intención era arrestarlo y más adelante vamos a ver que la intención era básicamente condenarlo a muerte, ¿no? Porque eso es lo que ellos anhelaban. Entonces dice, lo prendieron, ¿no? Al Señor Jesús. Bien. Ahora, nos vamos, si bien es cierto, si tú sigues la narrativa, voy a regresar de tanto de Mateo, Marcos y Lucas, vas a ver lo que viene a ser ahí hay una intervención de parte de Pedro, cortando la oreja y todo lo demás, ¿ya? Y vas a ver que luego es llevado, dice, ante Caifás, pero antes de pasar a ese punto donde Jesús es llevado ante Caifás, el Evangelio de Juan es el único evangelio que nos narra algo interesante, que Jesús antes de ser llevado ante Caifás es llevado ante Anás, que era el sumo sacerdote, pero que había dado su cargo a su yerno llamado Caifás. Vuelvo a repetir, tanto Mateo, Marcos y Lucas nos narran como que de pronto Jesús es llevado directamente ante Caifás. Mientras que Juan nos narra que primero es llevado ante Anás. Por eso que vemos aquí en la cita bíblica solamente el Evangelio de Juan. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan sabía este detalle? Vamos a ver también de que de alguna manera Juan tenía cierto contacto, ¿no? con estos sumos sacerdotes y de alguna manera tuvo cierto acceso a esa información, mientras que los otros ignoraron del todo lo que ocurrió en la casa de Anás, ¿no? Del mayor, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, dicen lo siguiente, que por la vía legal, Anás, por la vía levítica, Anás era el sumo sacerdote y que de Anás, incluso la familia de Anás era muy conocido porque sus hijos también eran autoridades, eran ancianos y tenían una fama de ser legalistas al extremo, ¿no? Un legalismo al extremo. Pero al mismo tiempo estaban también manchados por un testimonio de corrupción. Ahora, y es interesante ver cómo es que Anás dio la posta no a uno de sus hijos, sino a su yerno, que era Caifás, como sucesor. Entonces, de aquí vamos a ver de alguna manera que Anás es reconocido por los judíos como el sumo sacerdote, pero por el lado ya legal romano representante, más reconocido era Caifás. Ya Anás había dejado sus labores y se lo había dejado a... Por eso que estos escribas, estos fariseos, lo primero que hacen es llevarlo ante Anás, porque ellos por tradición reconocían más a Anás, ¿no? Al mayor, al suegro, vamos a decirlo así. Bien, entonces mira lo que nos narra Juan del verso 13 al 14, voy a leerlo, aquí lo tengo de rojo, después los demás textos sí quizás me van a ayudarlo a leer, pero estamos en el capítulo 18 de Juan, del verso 13 al 14, yo lo tengo aquí en pantalla, dice. Y le llevaron primeramente a Anás. Mira cómo aclara Juan, ¿no? Primeramente. Entonces, según, esto se entiende que va a haber después otra instancia más, ¿no? Porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Quién estaba cumpliendo el sumo sacerdocio aquel año? Es Caifás.
Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto también lo narra el Evangelio de Juan, si no me equivoco, capítulo 11, verso exacto no lo tengo. Hay un momento en el que ya de pronto tenían, vamos a verlo así, ¿no? Estaban confabulando en contra de Jesús, ¿no? Y ya estaban, ya de pronto el ministerio de Jesús los estaba incomodando. Y en ese contexto es que Caifás da este consejo diciendo, ¿no? Conviene que un solo hombre muriese por el pueblo. En el sentido diciendo, tenemos que dar muerte a este antes que perdamos al resto de los seguidores, básicamente. Su frase más fue política, en el sentido de decir, mira, como que con Roma estamos en ciertos términos de paz, vamos a llamar, pero era una paz impuesta y como que Jesús estaba causando, vamos a decir, para ellos, ¿no? Bajo la perspectiva de ellos, estaba causando cierta revolución, vamos a verlo así, ¿no? Con sus enseñanzas y todo lo demás. Y es más, ¿no? Cuando Jesús estaba diciendo que él era el rey de los judíos, que él era el Cristo prometido. Entonces esto para Roma es como una amenaza, ¿no? En ese contexto político, Caifás había dicho, es mejor que muera uno antes que todos, ¿no? Decir, lo que está diciendo, tenemos que matarlo cuanto antes. Sin darse cuenta, Caifás estaba dando cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento, si no me equivoco, estaba en Jeremías, lo voy a buscar el texto, no lo tengo aquí anotado, pero que justamente decía eso también, ¿no? Entonces, y lógicamente, ¿no? En el fondo del asunto conviene que muera un hombre antes que se perdiese toda la humanidad. Conviene en el sentido de que nos conviene que Jesús haya muerto aunque no era lo más justo, ¿no? Lo más justo era que nosotros muriéramos, pero Dios en su misericordia permitió la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, Caifás, en su ignorancia y en su estrategia política, estaba confesando algo que era muy cierto para la humanidad. Jesús murió, pero murió para redimirnos de nuestros pecados, ¿no? Pero lo que ellos no contaban que Jesús iba a resucitar es otra historia, ¿no? Ya viendo desde el punto de vista de redención, ¿no? Pero desde el punto de vista político, este Caifás es el que había dicho. Entonces, de por sí ya, Caifás entonces no era un hombre justo, por más que tenga el cargo de sumo sacerdote, por cómo él veía, prefería, políticamente hablando, que muera un inocente antes que todo el pueblo. Ningún juez justo va a decir eso, ¿no? ¿Me dejo entender? Es como que un juez justo dice, no, miren, todo el distrito de Ventanilla se ha metido en un problema, porque hubo una revuelta y mataron unos soldados, imaginemos, ¿no? A unos policías. Entonces, un juez injusto diría, ¿no? Conviene que entreguemos a uno, no me interesa quién sea, antes que vengan y investiguen a todos. No tiene sentido. ¿Cómo puedes entregar a un inocente a cambio de que decir para no vernos afectados, ¿no? Entonces, vemos que con esa frase, este Caifás no era nada justo, ¿no? Sino al contrario, su intención, él era más un político, más buscaba caer bien y estar bien con Roma, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, pero después vamos a hablar de Caifás, ahorita vamos a hablar de Anás, ¿no? En cuya casa están. Dice del verso 19 al 21, Anás interroga a Jesús. No sé si alguien tiene el texto del 19 al 21, lo puede leer, ¿no? Para ver esa interrogación que se le hace a Jesús. Ya, pastor. A ver, Y el, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado de he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. gracias. Cuando Jesús hubo... Ahí no mató todavía, ya, antes de pasar al 22. Entonces vemos que la interrogación básicamente era a Jesús diciendo, le interrogaban sobre sus discípulos y sobre su enseñanza, ¿no? ¿Qué has enseñado? De pronto como si ignorasen eso, ¿no? O sea, ellos sabían lo que Jesús había enseñado y Jesús está siendo claro en su respuesta, ¿no? Que él, todo lo que Jesús ha hecho ha sido público, no ha sido escondidas. Y en muchos de los milagros que él había hecho y en muchas de las enseñanzas que él había estado dando,
los fariseos, el concilio, el Sanedrín, como quieramos llamarle, que estaban ahora junto con Anás, o quienes habían llevado a Jesús ante Anás, lo habían presenciado, lo habían visto, ¿no? Entonces Jesús dice, yo públicamente he hablado al mundo, dice, ¿no? Es decir, en los lugares, en el templo, en las sinagogas, he hablado. No es que algo que, como que, ¿a qué viene la pregunta, no? Lo que están preguntando es acerca de sus discípulos, ¿quiénes son tus discípulos? ¿Qué es lo que has enseñado? Y Jesús está diciendo, yo le he dicho públicamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice, pregunta a los que han oído y qué haya yo hablado, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, pregunten en todo caso a quienes yo he enseñado, ¿no? ¿Qué les he enseñado? Entonces, Jesús no tiene ningún temor, tampoco quiere ocultar su enseñanza. Jesús simplemente está haciendo, yo creo que con esta pregunta está descubriendo el corazón y las intenciones de los que lo acusan y del mismo Anás, ¿no? Diciendo, tu pregunta está siendo un poco absurda, ¿no? Y por responder a mí, por responder así, cuando dice, ¿por qué me preguntas a mí? Ellos tomaron como una ofensa al sumo sacerdote, ¿no? Porque le está respondiendo al sumo sacerdote diciendo, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a quienes han escuchado mi enseñanza. Y entonces el verso 22 y 24 nos va a decir cómo es que reaccionan, ¿no? No sé si alguien tiene el 22 y 24. Amén. Yo lo leo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Listo. Nuevamente vemos cómo Jesús ahora también saca a relucir con sus respuestas la conducta que está teniendo este alguacil, ¿no? De que está, según él, haciendo respetar al sumo sacerdote, pues Jesús le dice, ¿por qué me golpeas? Si he hablado mal, ¿no? O si he hablado bien, ¿no? Entonces, por ambos lados, ¿no? Le hace la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este alguacil dice, le dio una bofetada, ¿no? Entonces vemos en todo momento que Jesús está respondiendo con sabiduría y básicamente está exponiendo las intenciones, el corazón de las personas. Le hace una pregunta a Judas para que, no porque Jesús ignoraba, sino para que Judas se dé cuenta o para que Judas vea, analice su acción que está tomando. Le responde de una manera a Anás para que Anás mismo se dé cuenta también la pregunta que está haciendo, que es obvia, que es que Jesús ha sido transparente en su enseñanza. Responde de esta manera al alguacil también para que el alguacil se dé cuenta que su acción no está bien, ¿no? El haberlo abofetado, diciendo, ¿no? Si yo he hablado mal, entonces pruébamelo, ¿no? O sea, si he hablado mal. Y entonces, y si he hablado bien, ¿por qué me hace esa bofetada, ¿no? Entonces, bien. Esto nos lleva, dice, terminó el texto diciendo que entonces es llevado, dice, Anás lo envía ante quién, ante Caifás, ¿no? Entonces, ahora sí, este juicio, vamos a ver así, o este interrogatorio que va a tener Jesús ante Caifás, sí está narrado por los cuatro evangelios. A diferencia del primer interrogatorio ante Anás, solamente fue narrado por Juan, ¿no? Julito, levantaste la mano, dale. Pastor, yo quería, tengo un punto de vista acá ciertamente Jesús, al ser golpeado, Él nos enseña a no dar la otra mejilla, pero acá también nos enseña el Señor que, yo creo, ¿no? Que nos da un punto de vista de que cuando es algo injusto, ciertamente uno tiene que hacer un juicio, ¿no? O sea, en el sentido de que preguntarse, ¿en qué te ofendió, no? Hablar. Eh, claro, o sea, ¿no? En el sentido de que puedes defenderte, porque es algo que Jesús estaba haciendo todas las cosas bien y siempre lo ha hecho, ¿no? Y acá el que está actuando mal es bueno, el sumo sacerdote y ciertamente no en la agresión el alguacil, ¿no? Así Y se es. podría decir que también nosotros podemos defendernos de alguna manera, no en el sentido de ser agresivos o en el sentido de golpear, sino textualmente. Así es. Gracias, Julito. Gracias. Y es interesante porque tu acotación me trae a memoria lo siguiente, ¿no? A veces, yo creo que la mayoría ha leído Isaías 53, donde dice que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca.
a veces literalizamos ese texto y pensamos que Jesús no dijo nada. Lo que está diciendo es que Jesús no reclamó, que Jesús no rehuyó, no dijo nada para huir de la cruz. Estuvo dispuesto a ir a la cruz. Pero en todo este proceso vamos a ver a Jesús abriendo la boca. Me dejo entender. Pero no abrió la boca en el sentido para huir de la cruz, porque él tenía el propósito y sabía que él había venido para entregar su vida, ¿no? Entonces eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque cuando literalizamos Isaías 53 decimos, no abrió su boca, podemos hacernos la idea de que él no dijo nada nunca, ¿no? Jesús tuvo cuándo callar y cuándo hablar, ¿no? Entonces, básicamente es de que él no dijo nada como para huir de la cruz, ¿no? O para librarse de la cruz, porque él vino y fue a la cruz como cordero al matadero. Él sabía que vino a hacer el sacrificio, ¿no? Entonces, bien, Jesús compadece ante Caifás. Este es el tercer punto de esta noche y estamos en la mitad. Vamos a ver, les decía que este interrogatorio sí está narrado por los cuatro evangelios, ¿sí? Vamos a leerlo a la luz de Mateo, ¿sí? A la luz de Mateo 26, si lo tienen ahí, el 57 y 58, vamos a darle lectura. Si alguien podría apoyar quizás leyendo 57 y 58, con toda confianza lo puede hacer, ¿no? Mateo 26, 57 y 58. Amén. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el juicio. Muy bien. Entonces, después vamos a hablar de Pedro, ¿sí? Pero está aquí ya, es una pista de que Pedro está aquí metido y está viendo y su intención es ver en qué termina todo esto, ¿no? Y que está junto a los alguaciles. Eso es algo interesante que yo quisiera que lo guardes en un instante ahí en tu mente, porque más adelante vamos a ver la negación de Pedro. Pero sí quisiera apuntalar en el verso 57, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Esto es interesante. Aquí no estaba reunido cualquier alguacil, cualquier vecino de Caifás, no. Más adelante a esta reunión, a este grupo de personas, juntamente con Caifás y todo lo demás, se le conoce como el Sanedrín, escribas y ancianos. Entonces los que están acá reunidos y de pronto van a interrogar a Jesús, y otra palabra de reunidos es un concilio, es un grupo que está con un objetivo, no están reunidos casualmente. Entonces ellos están reunidos con un propósito. El propósito es interrogar a Jesús y traer una condena sobre Jesús. Pero vamos a ver que ya la condena ellos ya lo tenían en el corazón, pero están haciendo todo este proceso. Entonces, no es Caifás solo, no son cualquier vecino de por ahí que atraparon a Jesús, sino básicamente tú escucha bien eso, dice, no, dice los escribas y los fariseos. Y mira lo que dice verso 59, nos da más luces todavía. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos, ¿y qué dice ahora? Y todo el concilio. Dice, buscaban. ¿Quiénes son los que buscaban esto? Lo que nos acaba de mencionar, ¿no? Fariseos todos. Sanedrín. Sacerdotes, ancianos y el concilio. Ellos buscaban, no buscaban juzgar a Jesús, no buscaban la verdad, no buscaban qué ha ocurrido con él, ¿no? Entonces, todas sus preguntas no son porque de pronto ellos están buscando la verdad. ¿Qué pasó con este pobre hombre, no? ¿Por qué lo O han sea, no, traído? o sea, ellos no buscaban hacer justicia, sino todo Nada, lo ¿no? contrario. Ellos buscaban, más adelante vamos a ver, ellos buscaban que Jesús con su boca diga algo. Eso es lo que están buscando, para condenarlo ya. Pero ya en su corazón ellos lo habían condenado. Dice, buscaban falso testimonio. Entonces, esto es como que incongruente, ¿no? Porque para el pueblo judío, ¿quiénes eran los, de alguna manera, los responsables, los representantes de Dios, los que enseñaban la ley y el amor de Dios, la santidad Sacerdote. de Dios? Eran ellos, ancianos, el concilio, sacerdotes, escribas. No, ellos eran los representantes de Dios. Pero ahora vemos que estos representantes encargados por Dios
dice, buscan falso testimonio contra Jesús. Y yo puedo entender, ya, imaginemos de que yo no creo en Jesús. Me resisto a creer porque Jesús no me está cumpliendo con lo que la Escritura dice. Ya, mi celo judío me lleva a tal punto, ¿no? Pero mi celo judío no me puede llevar a levantar falso testimonio, sino en demostrar que Jesús es un falsante. Eso sería, ahí podríamos hablar de que su celo judío, aunque ignorantes, quizás, aunque no están logrando ver en Jesús el cumplimiento del Mesías, podría llevarlos a decir, yo voy a demostrar que Jesús es un farsante. Pero no es lógico que tú uses falsos testimonios para eso, porque ya te estás contradiciendo. Pastor, Sí. lo que pasa es que como ahí en la palabra también decía de que ellos tenían mucho odio, o sea, a tal punto, yo creo que es una rabia terrible porque muchos de ellos dicen que incluso les rechinaba los dientes, o sea, eso es cuando tienen como que una impotencia de querer agarrarlo y hacerle algo, ¿no? O sea, ahí hay, como se dice, ¿no? Como dice el hermano Roy, ¿no? No era la intención de hacer justicia, sino es como matar, ¿no? De frente ya tenían eso en su corazón. Y mira lo que dice el verso 60. Gracias, Sofía. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, ¿no? Entonces, incluso ellos invocaron a que vengan testigos, ¿no? Para que levanten un falso testimonio, y no hallaron. Pero al fin vieron dos testigos, dice, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Por ahí le aparecieron dos. Es interesante este detalle porque esto me hace pensar que los otros que venían de uno en uno y no coincidían en su relato. Entendamos algo interesante en la cultura judía, que para dar por verdad una acusación, según el contexto judío y según lo que se enseñó también en el Antiguo Testamento, mínimamente tenía que haber dos testigos. ¿Me dejó entender? Si estos dos testigos no coincidían en su narración, entonces esa acusación no se tomaba como veraz, ¿no? Simplemente descartado. Entonces, y acá dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero yo creo que individualmente, ¿no? Y no coincidían entre ellos. Entonces, no había sustento legal bajo sus costumbres y bajo lo que se había establecido para el judaísmo como para decir, ya ve, ya lo dijeron, ¿no? Porque estos testigos no coincidían. Pero al fin, dice, vinieron dos testigos falsos que dijeron, estos dice están actuando en dupla. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Lógicamente, esto es algo que Jesús dijo, pues nosotros entendemos el contexto en el que Jesús dijo, ¿no? O sea, puedo y todo lo demás, y se lo estaba refiriendo a sus discípulos y todo lo demás. Pero ellos sobre todo están centrando como decir, ha atentado contra nuestro templo. Esa está haciendo la acusación. Como que ha atentado, ¿no? Va a destruir nuestro templo. Jesús que estaba dando a entender algo mucho más escatológico, ¿no? Pero ellos estaban hablando, ha atentado con nuestro templo. Lo dijo, ¿no? Y encontraron dos. Entonces, siguiente pasaje, en el 62, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican esto contra ti? Y te das cuenta, aquí vemos a Jesús callar, ¿no? Porque era una falsa acusación, ¿no? Y Jesús dice, no está respondiendo, no está diciendo nada. Y pareciera de pronto bueno, ¿no? El sumo sacerdote, ¿no? Como diciendo, Jesús, defiéndete, ¿no? Pero sabemos que la intención no es que Jesús se defienda, sino que Jesús diga algo como para que ellos sobre eso lo acusen. Y dice, testifican estos contra ti. Dice, mas Jesús callaba, ¿no? Un comentarista bíblico, David Gussi, dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, ya dice, Jesús pudo haber montado una magnífica defensa aquí, llamando a todos los diversos testigos de su deidad. O sea, imagínate si Jesús hubiese querido defenderse y convocaba a todas las personas que fueron sanadas y convocaba a todas las personas que comieron pan y pescado. ¿Te imaginas? O sea, y convocaba a los familiares del leproso, del paralítico, del ciego, de la mano seca, de Talita Kumi, levántate, y todos los que han sido beneficiados y han visto su deidad, porque definitivamente esos milagros solo Dios lo podía hacer.
todos los que han experimentado el poder, su favor, sus milagros, ¿no? Y todos los que han visto también su vida intachable. ¿Te acuerdas que decían, no hay maestro como este? Habla con autoridad. ¿Por qué decían eso de Jesús? Porque su conducta era conforme su doctrina. Lo que no podían decir de los fariseos, ¿no? Que hablaban una cosa, pero su conducta era totalmente contraria, ¿no? Si Jesús hubiese querido defenderse, lo hubiese hecho, pero que ahí dice más Jesús callaba. David Gusi sigue diciendo, ¿no? Las personas a las que enseñó y sanó, los muertos resucitados, los ciegos que ven, incluso los mismos demonios, testificaron de la divinidad de Jesús. O sea, evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, había, ¿no? Dice, pero Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué dice eso? Isaías, ¿no? En ese sentido, Jesús no huyó a la cruz. Evidencia tenía para defenderse. Entonces, cuando le dice, no respondes nada, estos testifican contra ti. No es que Jesús no tenía argumentos, tenía argumentos de sobra, mas no lo usó porque él sabía que debía de ir a la cruz, ¿no? Bien, entonces, verso 63, no sé si alguien me apoya leyendo el 63 al 68 ahí. Si lo tienen en su Biblia, quizás lo pueden tener más claro. Estamos en Mateo 63 al 68. Mateo 26 del 63 al 68. Amén, yo lo leo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y todos le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Listo, gracias, Sofía. Entonces, Jesús dijo lo que era y lo que ellos querían escuchar para acusarle, no para creer en él, sino para acusarle, ¿no? Es interesante cómo es que el sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, ¿no? O sea, en el nombre de Dios, dime si tú eres el Cristo. Entonces uno diría, o sea, si no era un interés por saber si él era el Cristo, sino era un interés de acusarle, porque ellos sabían de que en más de una ocasión Jesús había dicho que él es el Cristo. En más de una ocasión Jesús había dicho, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En más de una ocasión Jesús ha perdonado pecados. Y de pronto, y más de una ocasión él se ha mostrado como el Hijo de Dios. Entonces, evidencia había. Entonces, acá lo que él está diciendo, dilo para de una vez tener de qué acusarte. Y Jesús sabe que si él dice eso, uno, que no está mintiendo, es la mayor verdad que puede existir. Y dos, sabía que eso era la causal por el cual lo iban a llevar a la cruz. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además le da más detalles, ¿no? Además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Entonces, y le dice todavía cómo es que de pronto va a volver él, ¿no? Y cómo es que él va a estar sentado a la diestra, ¿no? Entonces, ante esto, el sumo sacerdote, Caifás, dice, rasga sus vestiduras y dice, ¿no? Ha blasfemado. Entonces, ha blasfemado, está diciendo como que está hablando en contra de Dios, ¿no? O sea, está hablando en contra de Dios, ¿no? Entonces, está hablando una gran mentira en cuanto a Dios. Y era falso, ¿no? Porque era la mayor verdad, ¿correcto? Entonces dice, de 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces, eso es lo que estaban buscando. Lo que finalmente no buscaban la verdad, sino buscaban condenarlo a muerte. Reo de muerte es decir, sí o sí tienen que darle muerte, ¿no?
pero para eso ellos se deben ahora a una autoridad mayor. No, se deben a una autoridad mayor porque estaban de alguna manera gobernados o de alguna manera conquistados por los romanos, ¿no? Entonces, verso 68 nos habla de que cómo es que se burlaron también de él, ¿no? Comenzaron, dice, a golpear, a darle puñetazos, a bofetearlo y a decirle, "Oh, profetízanos, ¿no? Cristo, ¿quién es el que te golpeó?", ¿no? Entonces, eso es a modo de burla, ¿no? Entonces, ¿cuánta razón tiene la palabra de Dios escrita por Pablo a los filipenses? Dice, ¿no? Cuando dice que se humilló, ¿no? O sea, porque el solo hecho de serse hombre, ya siendo el Dios, es de alguna manera el ponerse en la categoría de hombre, de estar aquí en la tierra y de soportar tantas cosas, pero acá está soportando lo peor, ¿no? Lo están golpeando, lo están dando puñetazos en el rostro, lo están escupiendo. ¿Sabes a quién? Al Hijo de Dios. Y se está cumpliendo lo que de alguna manera, la parábola, si no me equivoco, era el del Amon o de la viña, creo era, donde de pronto viene uno de los siervos a pedir frutos y lo apedrean y lo matan, ¿no? Tanto así que el amo manda a su hijo y le hacen lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente se está cumpliendo eso, ¿no? Entonces, lamentable, pero esto lo que está haciendo también es revelar la maldad que había en el hombre, ¿no? La maldad que estaba en el hombre. Si esto hacían los judíos, cuánto más un pagano, ¿no? O sea, entonces en realidad no solo son los judíos, sino lo que está revelando es el corazón del hombre contrario a Dios en su máxima expresión, ¿no? Teniendo al Hijo de Dios entre ellos, cuando dice entonces Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no es el solo hecho de que no te abro la puerta, sino no lo recibieron como el Hijo de Dios, ¿no? No lo recibieron como el Verbo hecho carne, ¿no? No lo recibieron en el sentido de que lo rechazaron, no, no es que se quedaron en un punto neutral y yo no sé qué hacer con Jesús, sino en la vida hay solo dos cosas, crees en Jesús o rechazas a Jesús. A veces decimos, ¿crees en Jesús o no crees en Jesús? Ese no crees en Jesús parece muy pasivo, ¿no? Parece como que menos inofensivo, pero en realidad es una ofensa a Dios. ¿Crees en Jesús o rechazas a Jesús? Básicamente es. Por eso dice, el que ha creído tiene vida eterna y el que no ha creído ya ha sido condenado, ¿no? Entonces, debemos de darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, la obediencia, obedeces o la desobediencia es sinónimo de rebeldía, ¿no? ¿Crees o eso es sinónimo de rechazo? Entonces, básicamente lo que sucedió con ellos es que no solamente no creyeron que Él era el Cristo, sino rechazaron a Cristo, teniendo frente a ellos, ¿no? Y eso también nos lleva a reflexión hoy en día de que muchos de nosotros, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, ya hemos creído en Jesús, pero ¿cuántas personas ya tenemos a nuestro alrededor que quizás son muy respetuosos y te dicen, mira, yo no creo en esas cosas, pero en el fondo lo están rechazando, ¿no? Entonces ahí viene nuestra oración por esas personas, más si son familiares, amistades, decir, Señor, este, ayúdame a compartirle tu evangelio, ¿no? Porque en el fondo te están rechazando, ¿no? Mira, yo respeto tu fe, pero no creo en eso. Igual lo está rechazando. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Punto 190, Pedro niega a Jesús. Sí, vamos a ver ahora este punto donde Pedro niega a Jesús. Esto también es narrado por los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios, narran la negación de Pedro, ¿no? Es interesante evaluar esto también. Vamos a leer Mateo 26 de 58, el verso 58, luego del 69 el 75. Les dije yo, ¿no? Que en el 58 hace una mención a Pedro presente en la casa del sumo sacerdote, ¿no? Pero en la casa del sumo sacerdote Anás. Y a partir del verso 69 en adelante también va a seguir manifestando cómo es que Pedro estaba presente en medio de todo este juicio, porque dice que él estaba viendo a ver en qué termina todo el asunto, ¿no? Estaba siguiendo a Jesús. Bien, entonces el verso 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Eso lo habíamos leído, ¿no? Pero el verso 69 al 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo.
mas él negó delante de todos. Mira cómo es que va a ir en aumento su negación, ¿ya? Yo quisiera que prestes mucha atención a eso. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Entonces, ¿te das cuenta de su primera frase? No sé lo que dices, ¿no? O sea, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, ¿pero ahora con qué? Con juramento, dice. No conozco al hombre. ¿Te das cuenta? Mira, mira cómo va subiendo su negación, ¿no? Primero es, no sé lo que dices. Luego que dice, no conozco al hombre, ¿no? O sea, verso 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, es decir, tienes la misma forma de hablar, ¿no? Como Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida ahí se cantó el gallo, ¿no? Pero lo que quisiera yo es que reflexionemos sobre algo, ¿no? Primero, no sé lo que dices. Segundo, no conozco al hombre. Tercero, comienza a maldecir y a jurar diciendo que no lo conocen. Entonces, te das cuenta como que la negación que él hizo se fue afianzando cada vez más en su corazón, ¿no? Ahora, esto nos sirve como reflexión, más allá del estudio que estamos haciendo, una pequeña reflexión, ¿no? Cuando nosotros damos pie a nuestra vergüenza, a nuestro temor, con nuestros labios o con nuestra conducta podríamos negar a Jesús en más de una ocasión, ya siendo creyentes. Tú vas a la iglesia, mm, ah, es que me invitan, no, ya, me invitan, ¿no? Entonces voy, sí, tú vas a la iglesia, a, a veces voy, ¿no? Y como que dicen, oye, en otra ocasión, oye, ¿tú vas a la iglesia? No, yo no voy. Ha ido incrementándose, ¿no? Tú eres cristiano, lo mismo puede ocurrir, ¿no? Sí, no, y así, como que cada vez nos acostumbramos un poco más a negar a Jesús, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado con eso, ¿no? Tener cuidado porque muchas veces eso se puede ir arraigando cada vez más en nuestro corazón. Yo les contaba a manera de testimonio que cuando comencé en los caminos del Señor, los primeros meses de cristiano, no fui contundente con mi fe, no fui firme con mi fe, ¿no? Iba a la universidad y yo ya iba a la iglesia, tenía unos meses de convertido, ¿no? Y ya los domingos iba a la iglesia. Lo estoy hablando de los primeros meses, no hace poco, sino hace los primeros meses de cristiano. Y de pronto, por ahí alguien en la universidad se enteró, ¿no? Y tú sabes que en el mundo normalmente uno brinda, toma, todas esas cosas, ¿no? Que de una vida desordenada. Me decían, Anderson, salud, sírvete. No, estoy un poco mal de estómago. Decía, no, entiendes, o sea, estoy un poco mal de estómago, decía. Después a la siguiente, oye, Anderson, hay una fiesta, vamos. Uy, no, ha fallecido un familiar, estoy de duelo, ¿no? Y así terminé matando a todos mis familiares en mi mente, ¿no? Para evitar las fiestas. Pero llegó un momento en el que se me acabaron las excusas y terminé cediendo a las invitaciones que me hacían y a todo lo que normalmente, por no ser firme con mi fe. Luego, después de pasar ese proceso, lógicamente hubo un arrepentimiento y todo lo demás, me di cuenta, pues, ¿no? De que tienes que ser firme con tu fe, en el sentido de decir, no, porque, mira, yo ya no comparto esas cosas porque soy creyente, ¿no? Oye, mira, no, que yo no, ya no le entro a esas cosas porque soy creyente. No solamente me refiero en el tema de fiestas, de eso, ¿no? En todo sentido, ¿no? En cuanto a tu ética, en cuanto a tus valores morales, ¿no? Tus principios. Ser cada vez más claros, ¿no? Decir, no, ¿sabes? Yo no le entro a esas cosas porque soy cristiano, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pedro, esas respuestas así tenues le jugó una mala pasada, ¿no? No sé lo que dices, no conozco a tal hombre y luego termina maldiciendo y diciendo no lo conozco, ¿no? Entonces, eso fue en aumento. Verso 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces vemos de que
Luego hubo un lamento de parte de Pedro. Más adelante vamos a ver el perdón de Jesús, ¿no? Pero también es interesante cómo es que se cumplió nuevamente lo que Jesús había dicho. Ahora, Pedro no fue el único que se escandalizó, pero fue el que más porfió diciendo, yo hasta mi vida voy a entregar por ti, Señor. Estos quizás se van a escandalizar, pero yo no. Y ahora Jesús le está demostrando que se está cumpliendo lo que Jesús le había dicho, ¿no? Bien, eso es según Mateo, pero según Lucas, Marcos es similar a Mateo, ¿ya? Pero Lucas y Juan nos dan algunos detalles más, ¿ya? Lucas y Juan nos dan algunos detalles más. Si tú te has dado cuenta, en Mateo, básicamente, las dos personas que interrogan, o las dos primeras veces que se le dice a Jesús, nos mencionan que fue una mujer, ¿no? Una criada, dice el verso 69. El verso 71 dice, le vio otra, nuevamente, ¿no? O sea, otra criada, se entiende, ¿no? Para la segunda. Y para la tercera negación, disculpen, dice, los que por allí estaban, ¿no? Entonces, eso es según Mateo, y si tú corroboras, según Marcos también, es similar. Pero hay una pequeña diferencia con la narración de Lucas. Lucas 22, versos 54 al 62, si tienes tu Biblia ahí, búscalo, porque aquí nos manifiesta o nos da a entender como que el que le hizo la interrogación o el que le hizo la acusación a Pedro fue un hombre. Entonces ahí tú dices, ¿y ahora qué pasó, no? Justamente estamos en el curso de Armonía de los Evangelios, pues, entonces por eso lo he apuntalado ahí, ¿no? Verso 58, mi ánimo no es crear dudas en ti. ¿Ya? Sí, nosotros tenemos claro que la palabra de Dios es firme, es real, ¿no? Pero es bueno a veces mencionarlo, porque pues alguien te puede preguntar, ¿no? Verso 58 dice, un poco después viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, ¿no? Pero según Mateo, ¿qué decía? Una criada. Verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Bueno, todavía no quiero entrar al 61, eh, pero quizás si nosotros nos vamos a Juan, Juan va a aclarar un poco más este asunto, porque nos va a describir incluso que no era necesariamente un hombre nada más. Si no, mira lo que dice Juan, el verso 25 del capítulo 18, 25 al 27, dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ay, ay, ay. Entonces, este dijeron es plural. Entonces, Juan está, mientras que Lucas nos menciona al hombre, y Mateo y Marcos nos mencionan a la mujer, Juan nos dice que eran ambos. Entonces nadie está mintiendo, me dejó entender. O sea, sino que y esto también al mismo tiempo más bien corrobora de que la palabra de Dios es confiable. ¿Por qué? Normalmente en los juicios, ¿ya? Cuando tú preguntas a los testigos y los testigos dicen exactamente, narran lo mismo, como si ambos hubieran visto de un mismo ángulo, muchas veces ese tipo de testimonios no es considerado. ¿Sabe por qué? Porque da a entender de que esas dos personas se han puesto de acuerdo para decir algo. ¿Me dejó entender? Pero si las dos personas narran el mismo evento, pero cada quien con sus propios detalles, pero el mensaje central no se contradice, entonces tienen razón. Es como que de pronto, ¿no? En la carretera tú encuentras una combi y una camioneta que se han estrellado. Y vienes tú y dices, oye, se chocó una camioneta contra una combi. Viene el otro, dice, oye, he visto un choque. Mira, no usa lo mismo, no dice se chocaron, sino dice, he visto un choque. Una combi le chocó a la camioneta. Y viene el otro y dice, oye, vi que una camioneta se empotró contra una combi. Ninguno se está mintiendo. Todos están diciendo la misma verdad, pero de cada quien desde su punto, desde su propio ángulo, ¿no? Pero si los tres vienen y recitan lo mismo, entonces podríamos decir, aquí se han puesto de acuerdo. ¿Me dejo entender? Entonces, de alguna manera,
esto no hace que se contradiga. Y Juan lo aclara bien al decir, le dijeron, no era uno solo, plural, ¿no? Entonces, le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y ahora Juan sí nos aclara a uno de los individuos, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente. Mira, Juan, ahí nos podemos dar cuenta que Juan tenía mejor información que los otros, ¿no? Porque decíamos que Juan era que el que de alguna manera estaba con Pedro ahí también, ¿ah? O sea, es otro asunto también. Juan, bueno, no lo tengo en el pasaje, pero en el anterior cuando decía que Pedro había entrado y todo lo demás es porque dice uno de los discípulos que tenía relación con la casa del sumo sacerdote había pedido permiso para que Pedro ingrese. Entonces, se entiende de alguna manera que este era Juan. Y aquí Juan nos da más detalles de qué es lo que ocurrió. Dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿te das cuenta? O sea, incluso nos describe quién fue uno de los que de pronto acusó a Pedro de decir, tú también eres Galileo, o tú también has estado con Jesús, dice que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, de Malco, ¿no? Era pariente de Malco. No te vi yo en el huerto con él, y ahí es donde Pedro dice, otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras que los otros evangelios nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dicen que por allí estaban, ¿no? Acercándose los que por allí estaban, plural, aquí Juan nos está diciendo que esos que por allí estaban, uno de ellos era pariente de quién? De Malco, a quien Pedro le había cortado la oreja. Entonces, mis hermanos, este tipo de diferencias en realidad no son contradictorias, ni mucho menos cambian el mensaje central de este pasaje. El mensaje central de este pasaje es de que se cumplió lo que Jesús le había dicho a Pedro, que me negarás ¿cuánto? 3 veces. Ese es el mensaje central y no ha cambiado. Pero cada quien tiene su propia manera de narrarlo, es cierto. Pero quería volver al pasaje del 61 de Lucas 22, verso 61 de Lucas 22, porque sobre esto sería bueno hacer una reflexión esta noche. En medio de esto de que Pedro está negando a Jesús, mira lo que ocurre. Y yo quisiera que te imagines un rato el cuadro como si fuese una película, ¿no? Ponte en el rol de Pedro, tú negando. Tú eres Pedro. Por un momento ponte como dice, en los pellejos de Pedro, ¿no? Tú eres Pedro. Has percibido todo el favor de Jesús. Has caminado en el agua y cuando te has hundido te ha levantado, ¿no? Te ha dicho que cuando dijiste tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dijo que eso no te lo ha revelado sangre ni carne. Has estado presente en la transfiguración. Has sanado a tu suegra. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, todo eso ha experimentado Pedro con Jesús. La pesca milagrosa y todo lo demás. Y Jesús le ha dicho, ustedes se van a escandalizar y tú has sido Pedro, has dicho, yo no, Señor. Ellos quizás, pero yo soy capaz de dar mi vida. Yo voy a dar mi vida por ti. Ese eres tú, imagínate. Ahora vienes y te dicen, oye, ¿tú has estado con él? Dices, no, ¿qué hablas? Yo no lo conozco. Y ha dicho, maldita sea, yo no lo conozco. Y mira lo que dice el verso 61. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué dice? Miró a Pedro. ¿Te imaginas en medio de esa negación, en ese patio donde están juzgando a Jesús, ya lo han abofeteado, lo han escupido, se están burlando de él? Vienen otros y te preguntan, ¿tú también has estado con él? Tú te corres a la pregunta y simplemente lo niegas y luego miras la mirada de Jesús o ves que Jesús te está viendo. Pregunto yo, ¿cuál habrá sido la mirada de Jesús hacia Pedro? Te pasaste, Pedro. No creo. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje donde Pedro le dice que Satanás te ha pedido para zarandearte como a qué? Como a trigo. Eso significa que Pedro, Satanás te tiene en su mira, te va a tentar, te va a todo lo demás. Pero en ese mismo pasaje Jesús le dice, pero confiad, yo he orado para que tu fe no falte. Entonces es interesante ver eso, ¿no?
que cuando entonces Pedro está negando a Jesús, dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y conociendo cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, no ha sido una mirada de juicio o de condena, diciendo, Pedro, la malograste. Ha sido una mirada de misericordia, ha sido una mirada de gracia, en decirle, tranquilo, confía, y he orado por ti. Y más adelante, después de la resurrección, lo va a mostrar, ¿no? Va a ir y lo va a buscar. No para recriminarle en su cara diciendo, me negaste, no, sino lo va a buscar para decirle, ¿me amas? Y para darle de comer, ¿no? Entonces, qué interesante es analizar este punto y reflexionar sobre este punto. Cuando de pronto obramos mal, yo he escuchado este tipo de comentarios a veces, ¿no? Veo ahí, ¿no? Oye, no vino el hermano tal, la hermana tal. No, no lo tomes personal ya. Lo voy a llamar o le voy a escribir. No, no quiero decir ningún nombre, pero hermana o hermano, disculpe, ya no está viniendo, o le escribo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, y ahí cuando escarbas un poco te dice, no, sino que, ay, me he metido en unos asuntos y me siento mal con Dios, como que me siento sucio, no quiero ir a la iglesia porque, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué crees que va a decir Dios? Cuando le fallamos, ¿qué crees que dice Dios? Sí, 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 ¿sabes qué? Ya me fallaste, ¿sabes qué? Anda, ándate, ve al mundo, revuélcate ya, ni más. ¿Te cierra las puertas de su casa? No. ¿Qué crees que diría Dios? ¿Cómo crees que te mira Jesucristo en esos momentos en el que le has fallado? Con esto yo no estoy haciendo una alegoría a que le falles, pero te estoy diciendo sí, de que en el momento que le fallamos al Señor, le negamos quizás con nuestra conducta, ¿qué crees que dice el Señor? La palabra de Dios dice que el Santo Espíritu de Dios se contrista. Y ese contristarse es una muestra de compasión. Si dijera la palabra de Dios y el Espíritu Santo prende fuego y te desaparece, ten miedo. Pero cuando dice se contriste es de que es como que está esperando y te está llevando a que te arrepientas y vuelvas. Encaja bien ahí la parábola del hijo pródigo, cómo recibió el padre al hijo, con los brazos abiertos. Entonces, esta mirada de Jesús a Pedro es como diciendo, Pedro, yo sé lo que está pasando, tranquilo, o sea, yo sé lo que está pasando. No lo está condenando, simplemente le está mostrando su amor y más adelante lo va a hacer explícito eso. Por eso dice que Pedro salió y fue y lloró amargamente, ¿no? Esto trajo un remordimiento, un dolor en Pedro, ¿no? Que sale de la escena llorando, ¿no? Entonces, es porque le has fallado a una de las personas que más ha dado por ti, ¿no? Que era Jesucristo. Y ahora Jesucristo no lo está condenando. No sé si alguna vez te has peleado con alguien, espero que no te pares peleando, pero o has discutido con alguien y te has agarrado y te ha ganado la calentura y has terminado diciéndoles cosas que no, que ni te imaginabas que le ibas a decir. Y cuando de pronto el otro alguien, más allá de responderte de la misma manera, agacha la cabeza, no te dice nada, guarda silencio o simplemente te dice, pero te dice palabras más bien de amor. ¿Qué sucede contigo? ¿Te da más cólera o como que te rebaja, ¿no? De pronto dices, si te responde igual y igual, como que tú sigues ahí, ¿no? Y da pie a que le digas más cosas todavía, ¿no? Pero si te dice, perdón, no lo voy a volver a hacer si te ofendió y tú estás ahí con todo tu cólera, entonces ¡bum! Te baja, ¿no? Como que dice, ¿por qué le dije esto, eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que da realmente la otra mejilla, ¿no? Que Jesús hizo con Pedro, ¿no? Con su mirada, básicamente, no lo está condenando, sino al contrario, le está diciendo, yo he orado por ti, ¿no? Entonces, bien, pasamos al siguiente punto, mis hermanos. Jesús es condenado por el Sanedrín. Este es el penúltimo punto, vamos a correr. Este pasaje es corto, en realidad, tanto lo narra Mateo como Marcos y Lucas, ya, este punto. Dice entonces, venida la mañana, todos los principales sacerdotes, recordemos, el juicio que se ha hecho en la casa de Caifás ha sido de noche,
¿Te acuerdas a Pedro calentando sus pies y todo lo demás? Todo ha sido de noche, el arresto de Jesús ha sido de noche. Pero era ilegal en el contexto judío hacer un juicio de noche. Pero estaban tan inclinados a querer condenarlo y en querer encontrar culpa en Jesús que ellos se adelantaron, hicieron su juicio de noche, ¿me entienden? Y ya de noche ellos han aprobado de que es reo de muerte. Pero para que esto tenga un valor legal, venida la mañana, vuelven a hacer prácticamente el mismo juicio. Y eso lo narra Lucas 22 del 66, del verso 66 al capítulo 23, verso 1, que luego lo lees con calma, ¿ya? Porque dice, al día siguiente le vuelven a hacer básicamente la misma interrogación que ya le han hecho. Es interesante porque Lucas nos narra que básicamente hacen el mismo interrogatorio, pero al día siguiente. Mientras que Mateo y Marcos, que lo tengo aquí de rojo y azul, simplemente nos dan a entender ya que venida la mañana ellos ya habían determinado algo y lo van a llevar ahora y lo van a entregar ante Pilato, ¿no? Pero Lucas nos aclara como que vuelven a hacer el mismo interrogatorio, pero en el día, ¿correcto? Entonces dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes son los mismos personajes, ¿te das cuenta? Se han amanecido. Y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces, pero eso no había ocurrido en la noche, sí, pero al día siguiente ahora lo hacen de una manera, vamos a decirlo así, oficial, ¿no? De una manera formal. Entran en consejo, eso se llama el concilio, que tenían un objetivo, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Entran en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Acaso eso no lo habían dicho en la noche? ¿Este es reo de muerte? Sí, pues, sino que ahora están formalizando lo que ellos ya habían determinado durante la noche. Y llevándole atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, ¿no? Entonces lo que hacen es llevarlo ante el gobernador. Eso sucede durante la mañana, ¿no? Entonces su acto ilegal que ellos habían hecho o su juicio ilegal que habían hecho durante la noche, durante la mañana lo van a formalizar, ¿no? Y Marco nos dice lo mismo. Y muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, ¿no? Entonces, básicamente, ese sería el punto 191 o el quinto punto de esta noche. Jesús es condenado por el Sanedrín. Bien, la condena que fue reo de muerte. Entregarlo para que Pilato le dé muerte. Y por último, mis hermanos, el último punto de esta noche viene a ser Judas Iscariote se suicida, ¿sí? Eso solamente está narrado en Mateo 27, de 3 al 10. No lo narra Lucas, no lo narra Marcos, no lo narra Juan. Solamente Mateo ve conveniente narrar este evento sobre el suicidio de Judas Iscariote. Verso 3 dice, lo voy a leer. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciéndole, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es interesante porque dice, Judas, eh, eh, yo quisiera aclarar esto, Judas, aparentemente, aunque el texto aquí dice arrepentido, ya, pero aparentemente ocurre un arrepentimiento en el corazón de Judas, aparentemente. Pero Judas no está arrepentido por el acto que él ha realizado. Judas está arrepentido por la consecuencia por la que estaba atravesando Jesús. ¿Qué ha sucedido? Dice, el que había entregado, viendo que era condenado. Cuando ve que Jesús es condenado, entonces eso trae cierto arrepentimiento, remordimiento en el corazón de Judas. Entonces más le está pesando la consecuencia que el acto en sí. Es decir, si a Jesús no lo condenaban, Jesús no lo veía, Judas no lo veía mal haberle entregado, que lo hayan abofeteado, que lo hayan golpeado, que hayan hecho todo lo que hayan negado, que se hayan burlado de él, que lo hayan juzgado injustamente. O sea, mientras Jesús no era condenado, él no había un arrepentimiento en él. Entonces, él no está arrepentido de sus actos. Es como, para entenderlo así. Yo soy Judas y no voy a estudiar. Mañana tengo examen y no voy a estudiar.
no tengo ningún sentimiento de culpa. Llega mañana el examen, me saco 0,5 y recién lloro. Y digo, me arrepiento no haber estudiado. Ah, pero si no me saco 0,5, estoy tranquilo. Entonces no estoy considerando en sí que he obrado mal al no estudiar. Lo que estoy llorando es por el 0,5. ¿Me va a La entender? consecuencia, la Más por consecuencia. la consecuencia que por el acto en sí. Gracias, hermano Roy. Eso está ocurriendo con Judas. Otro ejemplo. Un joven fornica y mientras la mujer no haya embarazado, no tiene sentimiento de culpa, vamos a llamarle. Pero si está embarazada, el miedo lo lleva a decir, me arrepiento, ¿en qué me he metido? Dice. Entonces, más es por la consecuencia que por el acto en sí que ofende a Dios. Eso está ocurriendo con Judas. Viendo que Jesús es condenado, recién él dice, oh, como que va a pesar esas 30 monedas de plata porque recién él se pone a meditar que ha entregado sangre inocente. Pero mientras Jesús no era condenado, no pasa por él eso, ¿no? Y mira lo que hace, yo he pecado entregando sangre inocente, dice. Bueno, desde el principio él sabía que era inocente. Lo condenen o no lo condenen a Jesús, Jesús es inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dicen, ¿no? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Es interesante porque algunos pasajes dicen que él avienta esta plata en el santuario. El santuario era ese lugar donde solo podían ingresar los sacerdotes. Entonces esto da a pensar de que él ingresó a esa parte del templo donde estaban los sacerdotes y tiró el dinero. Y de alguna manera, al tirar el dinero en ese lugar, está responsabilizando también a los sacerdotes. Ustedes han estado metidos en el asunto, ¿no? Entonces, ahora, Jesús luego dice, se fue y se ahorcó. Ahora unos dicen, oye, pero ¿quién? Digo, Judas dice, se fue y se ahorcó. Algunos dicen, oye, pero ¿qué nos consta si Judas ahí en su último segundo, mientras se ahorcaba, pidió perdón a Dios y le entregó su vida? No, suicidio es suicidio, por un lado. Ya, el Santo Espíritu, si estuviera realmente en la vida de Judas, no hubiese permitido que ocurra eso. Él tomó su propia decisión. Y lo otro, según la oración que hace Jesús en Juan 17:12, que ya lo hemos visto semana pasada, Jesús asegura de que, Señor, de los que me has entregado, a todos los he guardado, solo uno, ¿qué dice? Se había perdido, ¿no? Que era el hijo de perdición, que es Judas. Entonces no estaba hablando de una muerte física nada más, sino está hablando de una condena o de un castigo eterno, ¿no? Definitivamente Judas en ese sentido no fue salvo, ¿no? Por ahí algunos decían, no, pero quién sabe. El pasaje es claro cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Y dice que hay uno que de alguna manera, a diferencia de los otros 11, que se ha perdido, ¿no? Dice, ahora hay otro punto interesante porque acá nos dice claramente Mateo que Judas fue y se ahorcó, dando a entender que Judas murió ahorcado. Pero si nos vamos a Hechos capítulo 1, versos 18 al 19, léelo luego con calma en casa, cuando justamente van a ver el reemplazo de Judas, quien se había ahorcado o quien ya no estaba vivo, los discípulos de pronto escogen a Matías y todo, ¿te acuerdas de esa historia, no? Pero en ese contexto nos narra el autor de Hechos, que es Lucas, que Judas de pronto cayó de cabeza en un campo y reventó hasta que se esparció todas sus entrañas, se derramaron, ¿no? Entonces uno dice, total, ¿murió despansado o murió ahorcado, ¿no? Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos narraciones? Es interesante. La explicación más coherente es que ambas cosas ocurrieron, que una cosa no niega a la otra. Es cierto que Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y una vez que Judas fue y se ahorcó, por el mismo lío en el que se encontraban ahorita, o todos estaban concentrados en juzgar a Jesús, luego llevan ante Pilato la crucifixión, y recuerda algo, ¿no? Que la crucifixión de Jesús está ocurriendo justamente en la semana de fiestas y todo lo demás. Judas prácticamente esa noche o al día siguiente, después de haber entregado a Jesús, está cometiendo este acto. Nadie fue y lo descolgó a Judas del árbol. Me dejó entender. Nadie fue y uno, porque el judío como tal, o sea, tenía todo un ritual para tocar a los muertos y todo lo demás, ¿no? Porque no podía tocarlo así, como que, oye, vean, vamos a bajarlo, mira, pobrecito. No, ese es uno. Entonces, es muy probable que Judas sí, ciertamente se ahorcó,
pero también como consecuencia de estar ahí expuesto al sol, de pronto cayó y ese cuerpo ya en descomposición, lo que hizo fue justamente reventarse, dice, como dice el libro de Hechos, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, ¿no? Entonces, como que se da cumplimiento a eso. Ahora, para que tú te revientes, caigas y te revientes y todos tus entrañas se derramen, tienes que haber caído de una buena altura y definitivamente eso es justamente porque te has ahorcado. No es que fue al campo, se cayó, se golpeó la cabeza, no, nadie se va a reventar o se va a partir en dos y sus entrañas van a ser derramadas si hubiese sido una caída. Entonces, ambas cosas más bien se complementan. Para que ocurra una cosa, tuvo que haber ocurrido lo que está diciendo Mateo, ¿no? Fue y se ahorcó en un árbol para que pueda haber ocurrido lo que dice Lucas en el libro de Hechos. Bien, eso como un detalle, ¿no? Bien, mis hermanos, ya vamos terminando con estos últimos versículos. Dice, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Este es nuevamente una hipocresía o una religiosidad al extremo, ¿no? Ellos son los que han pagado a Judas con ese dinero para que Judas entregue a Jesús. Ellos son los que han manchado ese dinero o van a manchar ese dinero con la muerte injusta de Jesús. Ellos son los que están buscando la muerte de Jesús. Ellos son los que están buscando falsos testigos para acusar a Jesús. Ellos son los que están condenando a Jesús como reo de muerte. Y esas monedas ahí están manchadas por la sangre de un inocente, pero son ellos los que han sido partícipes de esto. Y mira lo que dicen, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Es decir, esto va a manchar el alfolí, ¿no? Porque es precio de sangre. Pero tu acto es peor que eso, es peor que eso. Pero no están viéndolo por ahí, sino están viendo como que, uy, se nos va a manchar las vestiduras. Me va a entender, por así decirlo, ¿no? Versos 7, 8 y 9 dice, y después de consultar, comprar, después van a consultar entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, dice. Entonces, con ese dinero, supuestamente manchado por ellos y por Judas, compran un campo para que sea cementerio para quienes, para los extranjeros. Ni siquiera ellos a su pueblo querían enterrarlo ahí porque, no, ese campo también está manchado con sangre, pero sangre que ellos han sido, van a ser los que van a derramarlo, o van a hacer que se derrame la sangre inocente de Jesús, ¿no? Ellos son los causantes. Verso 8, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Es interesante porque ahí se cumple también una profecía dada, dice, por el profeta Jeremías, que iba a ocurrir eso, ¿no? Nuevamente vemos ahí entonces una profecía cumpliéndose. Bien, hermanos. Hemos llegado a la parte final entonces de estos 6 puntos. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Vamos a orar y después de eso los que desean pueden quedarse un instante más a poder compartir unas cuantas ideas o aplicaciones para su vida. Vamos a orar ahí en nuestros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha escuchado tu palabra. Y gracias por ministrarnos, por hablarnos y ayúdanos a seguir perseverando en estos estudios, Señor, para cada vez tener más, conocerte más a ti y también tener más conocimiento de tu palabra para nosotros mismos y para poder compartir con los demás, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti. Amén.